Para hablar de este y muchos temas, le agradezco ahora a la doctora Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, que nos haya tomado la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Irán. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, señora Olivia. Oiga, me gustaría que nos dijera cómo vamos, doctora, cómo vamos en esta situación del COVID-19 específicamente aquí en la Ciudad de México. Bueno, en la ciudad tenemos 80.898 positivos acumulados, pero de estos solamente 5.466 activos y 9.472 defunciones. La ocupación hospitalaria ha seguido descendiendo gradualmente y ahorita tenemos 45% de ocupación en camas generales y alrededor de los 46% de camas con ventilador. Es decir, son datos que nos están mostrando que hay un descenso sostenido, muy gradual, muy lento, pero se ha venido manteniendo a raya, por así decirlo, la velocidad del contagio. Pero para esto necesitamos el apoyo de todos y todas las personas deben seguir considerando que seguimos en semáforo naranja, que hay que usar todas las medidas de protección, cubrebocas, careta, sana distancia, lavado de manos frecuente, uso de gel alcohol, pero también evitar aglomeraciones hasta donde esto sea posible. Sabemos que hay personas que ya tienen que salir a trabajar, pero alentar el teletrabajo y la sana distancia hasta donde sea posible. Lo que sí no estamos para hacer todavía son reuniones familiares, fiestas, alentar las aglomeraciones, porque eso nos pone en riesgo a todos. Doctora Oliva, ya sabe cómo son las redes sociales, ¿no? Son implacables muchas veces y hacían esta comparación muchos usuarios de que cómo era posible que teniendo estos números en la Ciudad de México y en la República Mexicana se haya decidido levantar este confinamiento gradualmente. Ellos lo comparaban como con una carrera que te estás preparando, estás entrenando y un día antes de correr te vas de fiesta. ¿Cuáles fueron los factores que ustedes tomaron en cuenta específicamente para tomar la decisión de levantar este confinamiento? Bueno, en la ciudad se presentó un plan gradual hacia una nueva normalidad, muy detallado, muy gradual, balanceando el conjunto de actividades, las que deberían de ir abriendo paulatinamente primero y las posteriores. Y esto tiene que ver con una evaluación integral en términos de los espacios donde más se producen contagios y los momentos donde más se producen contagios. Hay cosas que no se pueden cerrar del todo en la ciudad, que nunca se cerraron, como sería el transporte público, aunque sí se disminuyó la movilidad en un 80% en general, en la fase de confinamiento generalizado. Pero hay otras actividades esenciales que requieren que las personas se movilicen y luego también actividades que son necesarias para la activación social y económica de la ciudad, que se balancearon en esa perspectiva. Actividades que pueden realizarse al aire libre, privilegiando, por ejemplo, comercio, restaurantes al aire libre, todo lo que está en la lógica de ciudad al aire libre. Y ya esta semana estarían abriendo algunas áreas que tienen más riesgo de contagio, pero como ya se ha trabajado los protocolos de seguridad sanitaria, entonces hay mucha más posibilidad de reducir el contagio. Por otro lado, hay gente que no cree en el COVID-19 a estas alturas, doctora. ¿Cómo, perdón? A estas alturas hay todavía mucha gente que no cree en el COVID-19. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Desafortunadamente, eso todavía ocurre. Para enfrentar esto es que el gobierno de la ciudad, dentro de sus programas de territorio intensivos, de seguimiento, hay una parte muy importante de visita casa por casa, de brigadas de participación ciudadana, de brigadas de salud en tu casa, para informar a las personas, hacer un tamizaje, se les entrega un tríptico informativo para que justamente estas personas que a veces no tienen acceso a las redes o a la información generalizada por los medios de comunicación, pues, o que se guían por noticias falsas, pues puedan tener una información de primera mano para que valoren que sí existe este virus y que se corre riesgo.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que ahora sí, para agosto, va a ser el pico más alto de esta enfermedad aquí en nuestro país. Bueno, en la Ciudad de México, como ustedes saben, empezamos temprano. Los primeros casos se identificaron aquí en la fase de importación, luego en la fase de contagio comunitario y en la fase generalizada de contagio. Fue la Ciudad de México de las primeras ciudades en el país que empezó a aumentar la velocidad de propagación por las dimensiones de la ciudad, por los 9 millones que somos y por la movilidad que tiene y la interacción con la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y lo que tenemos es que nosotros el pico alto, el primer pico, lo tuvimos a mediados de mayo. A partir de ese momento todos los indicadores han ido descendiendo paulatinamente, la hospitalización, las llamadas de urgencia, las defunciones, o sea, todos los indicadores, la ocupación hospitalaria, lo que nos están mostrando es que el pico en Ciudad de México fue a mediados de mayo. Ahora, eso no excluye que pudiéramos tener otro pico y esto depende de todos, de seguir las medidas de higiene, claro, y todas estas medidas de seguridad sanitaria. Sí, aquí no confiarnos, ¿no? Y no bajar la guardia. Exacto, no bajar la guardia y sí comentar algo que es un matiz de nuestro país. En otros países hay posibilidades de hacer un resguardo domiciliario generalizado, mucho más prolongado, porque las personas tienen empleo formal, seguridad social, seguro del desempleo, tienen un sistema de protección social muy generalizado y en nuestro país y en nuestra ciudad ustedes saben que es una ciudad donde prevalece la economía informal, claro. Informal, exactamente. Qué bueno que tocó este precario. tema, doctora, porque justamente esto era la siguiente pregunta. Acabamos de ver una nota acerca de la población en situación de calle. ¿Qué se está haciendo para ayudar a este sector de la población? Bueno, esta población es monitoreada permanentemente por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Esta Secretaría en la Ciudad de México hace el monitoreo, tiene de hecho un censo de personas en situación de calle y cuando identifica cualquier dato respiratorio, algún dato que puede ser sugestivo de COVID, se les ofrece el aislamiento, se les toma la prueba también, se le invita al albergue. ¿Sí? Sabemos que esta población es una población que no es tan fácil el que acepte un aislamiento, el que acepte un tratamiento médico, pero sí hay un monitoreo para protegerla. Acaba de mencionar que hay un censo de la situación de estas personas. ¿Se sabe exactamente cuántos de estas personas estarían enfermos, de esta gente que vive en situación de calle? No, yo no tendría el dato, pero la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social seguramente lo tiene, el volumen total y el estimado de casos que han tenido. Por otra parte, doctora, se dio a conocer que el nuevo secretario de Gobernación de la Ciudad de México padece de COVID-19 y por esta situación también la jefa de gobierno pues está en aislamiento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que seguimos los protocolos, como todas las personas se les invita a que se apeguen a estos protocolos. El secretario de Gobierno de la ciudad estuvo en contacto con una persona que resultó positiva. Esta persona le informó cuando resultó positiva, le informó que que era un caso positivo. Él inmediatamente se aisló y por ser un contacto directo de esta persona, porque estuvieron trabajando, se tomó la muestra, resultó positivo y por esa misma razón las personas que estuvieron en contacto directo, esto es importante señalarlo, no es la persona que pasó y lo saludó o que pasó y le dijo adiós desde lejos, no, es la persona que estuvo trabajando cercanamente, aún con sana distancia y cubreboca, se considera un caso sospechoso y se debe aislar. Pero entonces la salud de la jefa de gobierno... Es la situación de la jefa de gobierno, sí. Solamente está aislada. ¿Ya se sometió al examen? ¿Cómo, perdón? ¿Ya se sometió al examen la jefa de gobierno? Sí, estuvo el domingo trabajando con él, entonces por protocolo se aísla, se tomará una nueva muestra para valorar
¿Y cuándo estará lista esta prueba para saber si la jefa de gobierno padece COVID o no? Esta semana. Esta semana. Estaremos muy al pendiente. Y ya podemos estar de acuerdo que el uso de cubrebocas es totalmente esencial. Ahora sí estamos de acuerdo. Se suma al conjunto, no debemos bajar la guardia, se suma al conjunto. Aquí hay un dato que ya se conoce y que no se conocía al principio, que es que muchas personas pueden cursar con la infección, pueden tener el virus circulando y ser asintomáticas. Entonces no presentar síntomas o no presentar ser presintomáticas, ¿no? Que van a tener síntomas unos días después, pero ya tienen el virus circulando y pueden expulsar esas gotitas contaminadas, y por lo tanto eso ya se conoce ahora, no se conocía al principio, y es útil usar el cubrebocas, la careta, los lentes de protección, y sobre todo en sitios muy aglomerados como transporte público, pues llevar siempre este equipo de protección y el gel alcohol. Perfecto. Doctora Oliva López Arellano, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Con mucho gusto. Gracias, que tenga un excelente martes, cuídense mucho. Ahí está la información para que la tomemos en cuenta y no bajemos la guardia. Es importante que nos sigamos cuidando y cuidando a los demás.